Presidente Nayib Bukele destaca el apoyo masivo de los salvadoreños a la guerra contra las pandillas que confirmó la reciente encuesta de Sid Gallup. Se expande a nivel internacional el respaldo al trabajo en seguridad dirigido por el presidente Nayib Bukele. Precio de la canasta básica sigue a la baja gracias a medidas del gobierno, según lo reconocen compradores y vendedores capitalinos. Operativo policial contra estafadores cibernéticos deja más de 15 detenidos en distintos municipios del país. Expertos del clima anticipan fuertes lluvias para las próximas horas, mientras diversas instituciones se mantienen atentas ante posibles emergencias. Comenzamos con las noticias. Los precios de los productos de la canasta básica continúan registrando una importante reducción por efecto de las medidas de alivio económico. En un sondeo realizado en los principales mercados de San Salvador, los comerciantes y los compradores lo confirman. A continuación los detalles. 4 por el dólar, venga. El mercado central, uno de los lugares donde miles de comerciantes y compradores convergen al mismo tiempo, todos los días. Conocen la dinámica. Los vendedores, por un lado, están obligados a comprar al mejor precio para atraer a los clientes, quienes a su vez deben hacer lo imposible para no ver afectado su bolsillo. Eso lo sabe don Ricardo, quien desde hace 60 años conoce los vaivenes del negocio. El frijol, afirma, es el producto más demandado y ahora tiene mejor precio. En otros puestos lo van a hallar hasta 1.25. ¿Usted lo da a 90? A 90 se lo estoy dando y es frijol nuevo. Ah, mire, ve. Qué bueno. ¿Y el arroz? El arroz, ese anda por ahí entre los 55 y 60 y a 48 por quintales. Don Ismael Polanco también es comerciante desde hace décadas. Tiene 30 años en este negocio y ahora ve que algunos precios se mantienen, mientras otros han bajado. Esto hace como 12 días que ha bajado, digamos una semana, y la libra sigue siendo a 90 centavos. Ok. ¿El azúcar? El azúcar sigue a 50 centavos la libra. Doña Virginia ahorra todo lo que puede y de tanto en tanto tiene también para otros productos. De hecho, ahora está usando los frijoles que entregó el gobierno del presidente Bukele en los paquetes de alimentos. Fíjese que tengo todavía 6 libras, que son las últimas que voy a poner. Mire. Esperando a ver si nos vuelve a regalar. ¿Verdad? Sí. Que abunden esas 6 libras entonces. Que abunden esas 6 libras. Se llegó a pagar hasta 1.20, dicen. A 1.25 lo comí, la libra. Sí, hoy no, ya están, a dólar lo estoy llevando yo. ¿Ha percibido una baja? Sí, bastante. ¿A cómo compraba los frijoles? Hoy está como a 90, 80, como tienes variedad. Sí. Lo está comprando a 90. Sí, a 90, 80. ¿Y estaba a cuánto? Estaba a 1.25, a 1.25, 1.20. Azúcar, frijol y arroz. 3 productos esenciales que ahora tienen mejores precios. Pero los comerciantes dicen que también la baja se percibe en harinas y aceite. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. La sección de economía es presentada por Bancovi, su banco cooperativo visionario. La reducción de precios de la canasta básica se amplía además al área de frutas y hortalizas en el mercado nacional. Esto da cuentas del carácter integral de las medidas económicas que permite a los salvadoreños mayor posibilidad de adquirir sus productos a un bajo costo. En un recorrido por el mercado La Tiendona, principal centro de abasto del país, pudimos comprobar la sostenida reducción de precios en productos que componen la canasta básica por tratarse de un centro de distribución, en su mayoría de frutas y hortalizas. La reducción se registra desde hace varias semanas en sus precios al por mayor. Las cebollas están bajando también un poquito, poco a poco, a comparación de cómo estaban. Estaban a 40, la blanca, ya está menos 35. Así. Ese es el caso de red. Sí, en saco de 50, 48 libras, digamos. El whisky por lo menos estaba antes a 20, 19, hoy está a $15 el saco. Para el caso del tomate de cocina ha bajado hasta $8 la cajilla, que puede llegar a contener más de 100 unidades. Ahorita la están vendiendo a 12, 13 dólares. 12, 13 dólares la cajilla. La cajilla, cuando al mes anterior anduvo entre 20, 22, 24. Anduvieron los precios rondando arriba.
Pero ahorita pues hay una estabilidad y también hay producción también bastante. Pero no solo es el tomate, también hay reducciones importantes en otros productos como el repollo, la lechuga, la papa, la remolacha y la cebolla. La lechuga que estaba a 9 a 10, hoy está a $7. El repollo está a 10, 11 dólares. Estaba a 12, a 13. El último sondeo realizado por la Defensoría del Consumidor ubica precios promedio de tomate de cocina, por ejemplo, a 13 centavos por unidad, el repollo verde a 1,76 la unidad, el chile verde a 21 centavos y la cebolla blanca a 33 centavos. Desde que inició la crisis internacional generada por la inflación, el gobierno ha implementado medidas que apuntan de manera integral a cuidar el bolsillo de los salvadoreños. Alex Landaverde, Noticiero El Salvador. El Salvador cuenta con la canasta básica más baja de toda Centroamérica. Así lo demuestran diferentes estudios económicos. Las medidas anticipadas, diseñadas y ejecutadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele dejaron a la retaguardia a las naciones de la región y sus mercados. El precio de la canasta básica ha disminuido para los salvadoreños. Según los últimos resultados de diferentes investigaciones de la región, El Salvador se posiciona con el precio más bajo si hablamos de productos con mayor consumo de los habitantes. Guatemala es el país donde sus habitantes deben de pagar más para alimentarse. Los guatemaltecos gastan $418.88 mensuales. Le sigue Honduras, el costo ahí es de 385.43 centavos. Luego sigue Costa Rica, donde sus habitantes pagan $377.45 por la canasta básica. En Nicaragua la canasta básica es de 337.3 centavos. Los salvadoreños son los que compran a menor precio la canasta básica, es decir, a $285.46. Para que la canasta básica tenga el precio más bajo de la región, han sido importantes las decisiones que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado, desde aumentar el salario mínimo, mantener fijo el precio de los combustibles y las demás medidas económicas encaminadas a favorecer el bolsillo de los salvadoreños. La sección de economía fue presentada por Bancovi. Gana un Toyota Hilux 2023. Por cada apertura o incremento de $60 en tu cuenta inversión, recibe un cupón. Complétalo y colócalo en los buzones de la promoción de 57 aniversario de Bancovi. Para más información, llama al 2316-5000. El gobierno ha iniciado la entrega de paquetes agrícolas de semilla de frijol en la región 2, que comprende los departamentos de La Libertad, La Paz, Chalatenango y San Salvador. La periodista Tatiana Funes visitó el punto de entrega ubicado en Zaragoza, en La Libertad, y nos comparte en la siguiente nota los detalles de esta distribución de más de 200,000 paquetes a escala nacional. Para hacer más fácil de transportar el paquete agrícola, Oneida Hernández llevó consigo una carretilla. Su familia se ha dedicado a la agricultura generación tras generación y con la ayuda del gobierno cultivará frijol para consumo propio. Contenta porque la verdad que desde el año pasado me tomaron en cuenta y siempre lo ocupamos, ¿verdad?, para sembrar y tener nuestros frijoles para el año. Agradece al gobierno por aplicar un programa como este que permita garantizar la alimentación de su familia. Que gracias por ayudarle a los agricultores porque son las personas que más sufren. Productores como ella expresan que esta es la primera administración que ha puesto interés en el sector, ya que anteriores gobiernos los mantuvieron en el abandono. Pues fíjese que para nosotros los pobres y los milpiantes es una gran bendición, primer gobierno, sí. En otro gobierno no se había dado este fertilizante. No, muchas gracias que nos está ayudando, ¿sí? Y nos ayuda bastante con el frijol. Lo sentimos bastante contentos, ¿sí?, porque los está ayudando bastante. A diferencia de otros gobiernos, ¿usted ve cómo...? Está mejor este gobierno para nosotros, sí, está mejor. ¿Por qué? Porque les da bastante ayuda y no hay otro gobierno igual. De esta forma, ha iniciado la distribución de más de 200,000 paquetes agrícolas de semilla de frijol a nivel nacional. Los beneficiarios en 2022 incrementaron un 15%, es decir, cerca de 32,000 agricultores más.
Para consultar el día y lugar de su entrega, puede acceder a la dirección paquetesagrícolas.mag.gov.sv y verificar el padrón del Ministerio de Agricultura. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y como parte del paquete de medidas económicas, el gobierno sigue protegiendo el bolsillo de los usuarios del transporte público. Desde marzo se han aplicado más de 9,000 multas a transportistas, en su mayoría por aumento ilegal al pasaje. Aproximadamente el 70% de la población salvadoreña se traslada a diario en unidades del transporte público. Desde marzo de este año, como parte de las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo, se ha mantenido una estricta vigilancia para que ninguna de las rutas de autobuses o microbuses cobren más de la tarifa de pasaje autorizado a los usuarios. A la fecha, las autoridades han intervenido 11.097 unidades del transporte público y se han aplicado 9.592 multas. Solo por el alza de la tarifa se han impuesto 1.200 esquelas. Hemos puesto todos los recursos disponibles del Viceministerio de Transporte a realizar esta labor y estamos día con día haciendo las verificaciones y sancionando donde encontramos algún tipo de distorsión, digamos. Para que no se le cobre más de lo reglamentario a los usuarios, el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil instalan a diario más de 100 controles vehiculares en distintos puntos del país, donde el transporte colectivo es objeto de estas inspecciones. En el sector transporte de alguna manera está haciendo lo suyo por controlar de alguna manera que las tarifas se respeten. Sabemos que hay una situación en la cual la primera intención o el primer deseo de la gente es cobrar más por lo que hacen, pero debemos de garantizar que las tarifas se mantengan estables. El gobierno trabaja con transportistas para garantizar un buen servicio para la población, incluso en mejorar condiciones para los conductores de las unidades. También el desarrollo local continúa siendo una prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele. En este sentido, este martes se realizó el primer desembolso de fondos para que las comunas realicen inversiones para el beneficio directo de la población. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, escribió en su cuenta de Twitter lo que usted tiene en pantalla. Este día hemos transferido la primera cuota correspondiente al mes de agosto del Fondo de Apoyo Municipal. El fondo brindará $50 millones anuales para la ejecución de proyectos y programas de las alcaldías en beneficio de nuestra población. Millones de europeos están hasta el cuello por los altos costos de la factura energética, una situación que ha empeorado debido al corte en el flujo de gas ruso hacia Alemania y luego de que se anunciara que no reabriría a raíz de una fuga. Más detalles en el siguiente resumen. El aumento de los precios de la electricidad y el gas hace que las facturas de energía se tornen impagables para más de 9 millones de trabajadores en toda Europa, quienes ya se veían afectados a causa de la inflación que se disparó en su máximo histórico al 9.1% interanual en agosto. En un año, el costo del gas y la electricidad aumentó un 38% en toda Europa y el panorama es poco alentador, ya que se estima que seguirá incrementando, sobre todo ahora que el gobierno de Rusia cortó el flujo de gas hacia Alemania, situación que amenaza con disparar el gas hasta un 30% y agudizar aún más la crisis energética. Según un estudio del Instituto Sindical Europeo, en algunos países como Eslovaquia, Grecia, República Checa e Italia, la factura anual promedio de energía ahora representa más del salario de un mes para una persona que recibe el salario promedio, mientras que los trabajadores que cobran el salario mínimo deben reservar el equivalente al salario de un mes o más para tener luz o calefacción en sus hogares. Luego de que el G7 anunciara sanciones contra Rusia como consecuencia del conflicto contra Ucrania, el gobierno de Vladimir Putin dio a conocer que no restablecerá el flujo de gas debido a fallas técnicas. Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. Y la cifra de muertos por el terremoto que afectó la provincia de Sichuan en China incrementó a 66, catástrofe que también ha dejado 250 heridos y 12 desaparecidos, números que podrían incrementar de un momento a otro debido a las réplicas del sismo en zonas que quedaron propensas a deslaves y derrumbes. Las labores de rescate no se detienen. Bomberos y militares ayudaron a evacuar a más de 11,000 personas que quedaron expuestas al peligro. El gobierno local reportó el daño de 7 plantas hidroeléctricas
económicas, carreteras dañadas y edificios seriamente afectados. El sismo de magnitud 6,6 se produjo el lunes al mediodía a 10 kilómetros de profundidad. Los servicios meteorológicos alertaron de lluvias en los próximos días en la zona más afectada que pueden complicar las operaciones de socorro. Y en temas de violencia, la policía canadiense mantiene una intensa búsqueda del segundo sospechoso de participar en un múltiple ataque donde 10 personas fallecieron tras ser apuñaladas el pasado fin de semana. La noche de lunes, los agentes policiales localizaron el cadáver de uno de los sujetos identificado como Damien Sanderson, de 31 años, cerca de una vivienda en la reserva indígena donde se registró la masacre. Las investigaciones han confirmado que ambos criminales son hermanos y el que aún está huyendo cuenta con un largo historial criminal, tanto de delitos contra personas como contra la propiedad. Luego de conocer lo que ocurre fuera de nuestro territorio, es momento de hacer una primera pausa. No se vaya, tenemos más cuando estemos de regreso. Ya volvemos. Ahora, desde el Foro Alfa. Estamos de regreso en Noticiero El Salvador. Los salvadoreños aprueban la ejecución del régimen de excepción y su continuidad. Así lo refleja el más reciente estudio de opinión realizado por la casa encuestadora Sid Gallup. Sobre este tema reaccionó nuevamente el presidente Nayib Bukele y en redes sociales publicó lo que tiene usted en pantalla. Alguien en la oposición dijo, si el régimen de excepción es popular, no quiere decir que sea bueno. No, señor. Popular es 60%. 95% es prácticamente todo el pueblo salvadoreño, tomando en cuenta que el 2% no respondió, ni los familiares de los pandilleros están en contra, enfatizó el mandatario. Y los diputados de la bancada CIAN destacan el respaldo de los salvadoreños al trabajo del gobierno y especialmente las políticas de seguridad que han logrado sacar de circulación a miles de pandilleros. Vea. Esta encuesta es el mejor grito de independencia centroamericano y latinoamericano para toda nuestra comunidad internacional que nos ve. Les estamos diciendo a la comunidad internacional, ojo, esto es lo que necesitan nuestros países para salir adelante, romper el yugo. Esta es la lectura de los parlamentarios de Nuevas Ideas, luego de conocer los resultados de la última encuesta de opinión pública, donde se refleja que el 95% de los salvadoreños respaldan las medidas de seguridad aplicadas por el gobierno. Nuestro El Salvador se convirtió en otro El Salvador desde que el régimen de excepción entró en vigencia. Y eso nos lo dice la gente en todas partes. La administración del presidente Nayib Bukele ha logrado una transformación positiva para El Salvador en el tema de seguridad y ha sacado al país de la lista de las naciones más violentas a nivel internacional. 190 días sin homicidios en los 3 años del gobierno de Nayib Bukele. 90 días durante el régimen de excepción. Fíjate, esto es un logro. Con las decisiones firmes tomadas por el presidente Nayib Bukele, se ha sacado de las calles a cerca de 52,000 pandilleros, estructuras que vivían de asesinar, extorsionar y robar a los salvadoreños honrados. La diferencia entre la actual administración y las pasadas son visibles para la población salvadoreña. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en este mismo tema, los esfuerzos del gobierno para combatir a las pandillas han dejado a más terroristas tras las rejas. El régimen de excepción sigue registrando excelentes resultados. A la fecha, las fuerzas de seguridad han capturado a más de 52,000 pandilleros. Muchos de los detenidos están siendo procesados por diversos delitos, principalmente por agrupaciones ilícitas y homicidios. Las acciones implementadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, para erradicar los grupos de pandillas se han convertido en un referente internacional. En otros países no solo han destacado la efectividad del régimen de excepción, sino también buscan replicar las acciones implementadas en el país. Consideradas como las medidas más exitosas en los últimos 20 años, el régimen de excepción y plan control territorial han generado eco en otras naciones, en las cuales buscan replicar las estratégicas acciones para garantizarle la tranquilidad a las familias.
En Chile, por ejemplo, el diputado Gaspar Rivas se declaró el nuevo sheriff para combatir la delincuencia en su país. Yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia. He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas. Este no es el único caso en el que se han destacado las medidas que han permitido reducir significativamente delitos como homicidios, extorsión, entre otros. El actor Juan Soler también considera que si estuviese en el cargo, haría lo mismo que el mandatario salvadoreño. Porque es un tipo que está haciendo las cosas que tiene que hacer sin que le tiemble la mano, sin que le tiemble la voz, y creo que le va a devolver los derechos a su sociedad, se los va a devolver en poco tiempo, porque va a acabar con esta plaga que ellos tenían. Una de las fases del Plan Control Territorial y que ha permitido desarrollar con éxito el régimen de excepción es la denominada modernización, con la cual se ha entregado el equipo necesario a las fuerzas de seguridad. Bukele de inmediato, primero, le da todo su apoyo a la Policía Nacional de El Salvador y a su Fuerza Armada. Y en segundo lugar, los dota del equipamiento necesario. Con esto queda demostrado que no solo los salvadoreños respaldan esta estrategia, sino también en el extranjero, ya que en el pasado los gobiernos de Arena y FMLN únicamente fortalecieron a las pandillas que sembraron luto y dolor en miles de familias. Edgar García, Noticiero El Salvador. La Fiscalía, en coordinación con la policía, ejecutó 16 órdenes de captura contra sujetos acusados de estafa y hurto de dinero a través de medios informáticos. Lo estafado asciende a $27,000. Una serie de investigaciones fiscales dieron como resultado la individualización y posterior ubicación de varios sujetos que, valiéndose de medios digitales, ofrecían teléfonos celulares, automóviles y hasta préstamos personales a los ciudadanos. Estos hechos han ocurrido a partir del mes de enero hasta la fecha del presente año. También se han cometido en diferentes municipios de San Salvador y a nivel nacional. Tenemos operativo en Santa Ana y en La Unión también. Por esta modalidad de delitos prevalecen en este caso, en este operativo, las estafas. Las víctimas incurrían en supuestos gastos de escrituración o desembolsos iniciales para recibir fuertes cantidades de dinero o teléfonos de alta gama, pero eran bienes que nunca les fueron entregados. Ofrecer en venta, como le repito, de objetos a través de las redes sociales, engañando a las víctimas para efecto que hagan los depósitos a las cuentas de los imputados y posteriormente bloquean a las víctimas y no entregan el producto. La Fiscalía tiene la capacidad de investigar este tipo de delitos, de procesar a los sujetos. Los allanamientos para capturar a esta red de estafadores se desarrollaron en diferentes puntos del país de manera simultánea. Dentro de las investigaciones se contempla que la cantidad de víctimas y dinero estafado podría ser superior, por lo que instaron a los afectados a acercarse a la sede fiscal de su localidad para notificar los hechos. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Ahora es momento de trasladar nuestra señal hasta la Asamblea Legislativa. Allá se encuentra el periodista Edgar Jurado, quien ha dado seguimiento al desarrollo de la sesión plenaria la tarde de este martes. Buenas noches, Edgar. Adelante con tu informe. Buenas noches. Con esta reforma, si los pandilleros, terroristas, feminicidas, homicidas, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, traficantes de personas, entre otros criminales, tenían la esperanza de recobrar su libertad antes de cumplir con el periodo de su sentencia, pues eso se acabó con la nueva Asamblea Legislativa. En esta sesión plenaria número 71 fue reformada la Ley Especial de Ocursos de Gracia, para ponerle fin a ese instrumento que por años fue ocupado para otorgar impunidad desde este órgano de Estado. Que no existe en nuestra legislación la figura del indulto absoluto. El catálogo de los delitos que quedan a partir de la vigencia de la reforma van a quedar excluidos e incluyen los delitos de lesa humanidad, los cometidos por miembros de agrupaciones terroristas, las maras o pandillas. Ni mucho menos aquellas personas que, valiéndose de sus cargos, cometan actos de corrupción. Esto quiero decirle a la población salvadoreña que es también parte de las garantías que esta Asamblea Legislativa y el Ejecutivo está dando
como muestra del trabajo que se quiere hacer. Esta es parte de una medida anticorrupción que la población salvadoreña se puede dar cuenta que nosotros estamos aquí para siempre hacer lo justo, lo legal y lo correcto. Mediante la modificación a esta legislación especial se le pone fin a un mecanismo que pudo ser utilizado para otorgar impunidad a los criminales en detrimento de la sociedad salvadoreña y también de las víctimas. Este es el informe que tengo para compartir a esta hora. Con eso regreso a la señal hasta el Foro Alfa. Feliz noche para todos. Feliz noche para ti también, Edgar. Ahí tiene usted un claro mensaje. No habrá más impunidad en nuestro país. Es momento de hacer una nueva pausa. Tenemos más información cuando estemos de regreso. No nos cambie. Edición estelar. Ahora, desde el Foro Alfa. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que se esperan fuertes e intensas lluvias para las próximas horas. Los especialistas señalaron que existe probabilidad de derrumbes y caída de rocas por los altos niveles de saturación del suelo. Las lluvias continuarán en las próximas horas, principalmente en la franja norte de los departamentos de Morazán, La Unión y Chalatenango. Lo que estamos esperando son muy buenas tormentas en la franja norte del territorio nacional principalmente. De hecho, son lugares muy vulnerables sobre la región nuestra y precisamente donde estamos esperando los mayores acumulados de lluvias durante este periodo. La franja norte, estamos hablando de lugares como Chalatenango, Santa Ana inclusive. Debido a las lluvias de las últimas horas, en el departamento de La Libertad se registra un acumulado de agua de 98.5 milímetros, por lo que hay probabilidad de derrumbes y caída de rocas. En la zona de Los Chorros ya sabemos que cuando hay presencia de lluvia tenemos siempre problemas, así que acatar la recomendación de los cuerpos de seguridad. Y la franja norte, que sí tenemos suelos bastante saturados, acordémonos que ya estamos entrados ya en la época de lluvia, tenemos mucha saturación en los suelos y todo lo que son la franja norte, alrededor de la cordillera volcánica, cercanías de taludes, están muy saturados. En las próximas horas, las temperaturas se mantendrán cálidas durante el día y frescas durante la noche. Estamos esperando 19, 20 grados al centro occidente del país, zona oriental inclusive con mínimas de 21, 23 grados. El día de mañana siempre se torna un ambiente ligeramente cálido en horas de la tarde y siempre las lluvias que esperamos para el día de mañana más acentuadas siempre a finales de la tarde y por la noche. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil actualizó el sistema de alertas estratificadas en el país en atención de los pronósticos del tiempo anunciados por el Ministerio de Medio Ambiente. Con la actualización, las alertas quedan definidas de la siguiente forma. Alerta naranja para los municipios de San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción, Quesaltepeque, Comalapa, La Palma, Comasagua, Talnique y Santa Ana. Y alerta amarilla para el resto del territorio. Las instituciones del gobierno piden a continuar cumpliendo las recomendaciones emitidas por Protección Civil. Y las instituciones de gobierno que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil también brindaron un balance de las emergencias atendidas producto de las lluvias registradas en el país. Las fuerzas están concentradas actualmente en labores de mitigación de riesgos. Las diferentes instituciones que integran la Comisión Nacional de Protección Civil se han movilizado a diferentes sectores, atendiendo tan solo en estos días que han transcurrido del mes de septiembre, 7 viviendas afectadas, 16 árboles caídos, 16 vías obstruidas, 18 deslizamientos, un poste del tendido eléctrico caído, un vehículo afectado y lamentablemente ya se registran 3 personas fallecidas en ríos o quebradas. Siendo muy enfáticos en que hay que no solamente descopar árboles que hoy por hoy significan riesgo, sino talar aquellos que definitivamente no pueden seguir en las aceras de las zonas urbanas, no pueden seguir en zonas donde hoy por hoy están amenazando a las familias. Estamos articulando esfuerzos como nos lo mandata nuestro presidente Nayib Bukele para poder realizar todas estas acciones con el único propósito principal de salvar vidas, propiedades y medio ambiente. 34 albergues en todo el país se encuentran ya equipados y habilitados para ser utilizados en cualquier momento. Sin embargo, de estos, actualmente, solo uno se mantiene activo. El albergue de la Casa de la Cultura en la comunidad Las Palmas, son 14 familias las que están albergadas.
El monitoreo en todo el país de ríos, quebradas y otras zonas de alto riesgo se mantiene permanente. Una de estas zonas es sobre la carretera panamericana, específicamente el tramo que conduce hacia el turicentro Los Chorros, donde ya se han originado varios derrumbes. Vial ha dispuesto de un campamento permanentemente en el turicentro de Los Chorros a fin de tener no solamente una respuesta rápida, sino que estar implementando toda la estrategia de mitigación que ya ellos mismos están desarrollando. Dentro del plan invernal también existe la operación Municipios Limpios, donde son recolectadas a diario varias toneladas de basura para evitar inundaciones a causa de las recientes lluvias. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y ahora cambiamos de información. El oriente del país continúa su ruta hacia el desarrollo a través de la construcción de obras de infraestructura vial. Este martes el Pleno Legislativo avaló la solicitud hecha por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda de habilitar las partidas gestionadas para continuar con la construcción del periférico Gerardo Barrios. Un voto a mano alzada y 79 votos a favor en pantalla, haciendo un total de 80 votos a favor. Los diputados autorizaron financiamiento de hasta 51 millones de dólares para la construcción de la segunda fase del bypass de San Miguel. La obra beneficiará a más de 245,000 personas. Se realizarán 7.2 kilómetros, se construirán 7.2 kilómetros, se harán obras complementarias. Con este proyecto se va a mejorar el tránsito, la capacidad de transporte en San Miguel, mejorando así la seguridad vial. Con este proyecto de inversión en infraestructura se dinamizará la economía y el turismo en la zona oriental del país. Habrá más empleos, incluso ya lo está, en este momento ya hay más empleo para la gente de la zona de Pelepa, de Moncagua, que es donde actualmente se está trabajando el bypass. Se ha anunciado en este segundo paquete que se va a realizar un parque de la familia en el volcán Chaparrastique y obviamente esto va a impulsar el turismo en nuestro departamento de San Miguel. Esta fase es parte del megaproyecto de conectividad vial Gerardo Barrios, que además de beneficiar a los habitantes de San Miguel, mejorará el tránsito con los países vecinos. Construcción de paso a desnivel de la rotonda de los Leones para poder realizar un mejor flujo de los vehículos. También se va a hacer otro paso a desnivel en el Triángulo San Miguel, con esto que estamos aprobando. Agradecemos el apoyo del gobierno de Japón, ya que sabemos que ese es un trabajo en común. La obra demuestra la apuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele por el desarrollo del oriente del país. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, destacó los trabajos que se ejecutan para la obra vial más grande construida en los últimos años en el oriente del país, el periférico Gerardo Barrios en San Miguel, que llevará desarrollo y dinamizará la economía local, puesto que viene a dar solución al problema del tránsito vehicular. El titular hizo énfasis que con la obra se beneficiarán a más de 245,000 salvadoreños, entre habitantes de los municipios aledaños y conductores que transitan por la zona. Gracias a la nueva Asamblea Legislativa vamos a ejecutar esa segunda fase del periférico Gerardo Barrios. Es una carretera nueva de 17 kilómetros que ya iniciamos con el proceso de pavimentación. Incluye el primer paso a desnivel que parte desde la carretera panamericana, nos va a conectar a la ruta militar. Es decir, alguien que quiera irse a la Unión o que venga de la Unión no va a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que se va a ir a través de este bypass. Y en más información, los trabajos de transformación en la capital siguen avanzando tras desmontar las ventas informales que se ubicaban en varias calles y avenidas del centro histórico. El corazón de San Salvador continúa en el camino de la revitalización mientras la población recobra la movilidad y la convivencia. La construcción de aceras amplias y con diseño único ha comenzado sobre la Avenida España y Primera Calle Poniente. Pero al ver la arquitectura de una calle Arce sin ventas, le trae recuerdos a Don Salvador. La 101 doblaba allí, daba la vuelta para arriba y allí estaba también, aquí estaba Almacenes Panadés, Vidri Panadés era entonces. La revitalización del centro histórico de San Salvador y todas las acciones en materia de seguridad que ha logrado el gobierno central marca un antes y un después de la principal ciudad del país.
Lo que está haciendo el señor Nayib ahorita, lo felicitamos mucho, porque yo doy el voto por él. Se ve que está invirtiendo él mucho aquí, ya no es como los años anteriores. 90 cuadras han sido recuperadas y muchas de las calles están siendo renovadas por la Dirección de Obras Municipales. Con esto se promueve el desarrollo económico, la sana convivencia y la libre movilidad en las calles. Marcos es uno de los ciudadanos que valora las nuevas condiciones en esta zona. Anteriormente costaba un poco porque estaba un poco más reducido por las ventas que estaban a la orilla, hoy está más despejado, puede pasar un poco más, aunque siempre con precaución por las peatones que están pasando. Yo vengo de pagar el recibo de la luz allá, todo esto me he venido caminando para ver cómo están las obras y están bien bonitas. ¿Qué más puede pedir uno? Pues a menos de que sea aquella la oposición que siempre se ha opuesto para esto. A ellos nunca les gustó todo esto. Y ahora uno que anda más libremente tranquilo. El plan de revitalización del centro capitalino avanza a pasos agigantados para que las nuevas generaciones puedan descubrir la riqueza histórica y cultural que por décadas estuvieron ocultas por el comercio informal. Walter Morán, Noticiero El Salvador. El plan de revitalización del centro histórico de San Salvador, impulsado por la comuna capitalina, avanza a paso firme. Así lo aseguró el alcalde Mario Durán. El edil aseguró que se realiza el esfuerzo para devolver a los capitalinos ese espacio público rico en historia y tradición que alberga el origen de la ciudad. Con esto nosotros podemos decir desde ya que el centro de San Salvador, el corazón del país, es decir, todas las plazas principales y todos los grandes monumentos que nuestro presidente cuando fue alcalde liberó y dio a todo el país, ya tienen acceso total. En menos de una semana la comuna ha logrado recuperar 38 cuadras donde al menos 3.500 comerciantes por cuenta propia desmontaron cerca de 1.100 puestos. Los espacios más recientes recuperados, la primera, tercera, cuarta y quinta avenida norte. Con las avenidas nosotros le estamos dando ingreso y acceso a todos los salvadoreños hacia el corazón del Salvador por todos lados, es decir, parte norte, parte sur, oriente y poniente. Esto también facilita que el turista llegue al centro de San Salvador y no pase por todo ese aglutinamiento de personas que había alrededor de todas estas estructuras. Los siguientes espacios para intervenir en el centro histórico serán en la zona de la iglesia El Calvario y el Mercado Central y otros espacios que ya se conversa con los comerciantes, según detalló el edil. Vas a poder estar a las 11 de la noche haciendo ejercicio, haciendo algo con tus amistades, ahí algún deporte, jugando fútbol, y después caminar por todo la Rubén Darío, que lo vas a ver iluminado con faroles, ¿verdad? En unas aceras amplias, con comercio, en un ambiente bastante bonito, con mobiliario, con arbolización, sin cableado aéreo, sino que todo va a estar pues subterráneo. En un mes podría iniciar el proyecto de cableado subterráneo en la calle Rubén Darío, para que un mes después se proyecta la renovación del Parque Simón Bolívar. Alex Landaverde, Noticiero El Salvador. Y a las 7:46 de la noche, permítanos una pausa. Ya volvemos, tenemos mucha más información cuando estemos de regreso. No nos cambie. Al volver, Sistema de Salud capacita constantemente a su personal para la atención de eventuales casos de viruela símica. Con nosotros. Ante el primer caso de viruela símica confirmado en el país, el Ministerio de Salud sigue capacitando a todo el personal en los diferentes niveles de atención de la red pública. Uno de ellos es el Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca, donde tanto los elementos médicos, de enfermería y administrativos están listos para la atención de esta enfermedad. El total de trabajadores de este hospital ronda los 560, de los que el 70% ya fue capacitado con los lineamientos brindados por el Ministerio de Salud, ante los casos sospechosos y positivos de viruela símica que puedan surgir. Estamos haciendo una capacitación diaria que dura 1 hora y vamos llevando alrededor de 30 trabajadores diariamente hasta llegar al 100% de todos ellos. Son los mecanismos de transmisión de la enfermedad, síntomas, protocolo de bioseguridad y la atención ante los casos lo que se comparte en la formación, con el fin de proteger la salud de todos los salvadoreños. El personal, tanto médico como enfermería, como laboratoristas, todo el personal técnico y los distintos profesionales de salud del hospital ya están 100% capacitados con el abordaje y seguimiento y los protocolos de la viruela símica. Aquí la clave es identificar rápidamente un caso sospechoso, identificar a los nexos, darles el seguimiento para cortar esa cadena de transmisión.
La capacitación ya fue impartida tanto a doctores, enfermeras y administrativos, quienes ya poseen los lineamientos de atención y combate a la enfermedad. Tenemos los insumos, tenemos los equipos para poder atender este tipo de pacientes. Así como nos preparamos para recibir el COVID, lo mismo, le están haciendo el mismo procedimiento y me parece muy bien. El Ministerio de Salud siempre se preocupa por capacitar al personal y sobre todo en estos casos en donde pues podríamos tener algún tipo de riesgo. En todo el país se superan los 200 equipos de respuesta rápida ante la aparición de la enfermedad y más de 2.000 personas ya capacitadas, además de las que se encuentran en formación, con lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el esfuerzo en proteger la salud de la población, también ante estas enfermedades que afectan al mundo. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. En el mundo, la viruela símica sigue generando contagios. La Organización Mundial de la Salud registra más de 52.000 casos y 18 muertes, mientras en Argentina los casos en una semana han presentado alzas y en Hong Kong se detecta el primer contagio. La Organización Mundial de la Salud, en su último informe, detalló que en todo el mundo ya se han registrado más de 52.900 casos de viruela del mono y 18 muertes. La mayoría de los casos notificados en las últimas semanas han surgido en América con un 70% y Europa con un 28%. Este organismo internacional ha señalado que los 10 países más afectados a nivel mundial por la viruela símica son Estados Unidos, España, Brasil, Francia, Alemania, Reino Unido, Perú, Canadá, Países Bajos y Portugal. La mayoría de los casos en los brotes se han presentado con síntomas leves, aunque no descartan que el virus de la viruela símica pueda causar una enfermedad grave en ciertos grupos poblacionales. Mientras, las autoridades de Argentina han informado que en una semana los casos de viruela del mono en ese país han aumentado en un 27%. El boletín epidemiológico destaca que el total de pacientes diagnosticados con esta enfermedad ahora se ubica en 170. Las autoridades de salud mencionan que el 69.4% de los diagnosticados residen en Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, mientras el 23.5% vive en la provincia de Buenos Aires y el 2.9% en Córdoba. Autoridades en Hong Kong han detectado el primer caso de viruela del mono. Se trata de un pasajero que entró desde Filipinas. El paciente se mantiene en vigilancia en un hospital y en estricta cuarentena. Según el informe compartido por las autoridades de salud, la persona estuvo recientemente en Canadá y Estados Unidos. Primero presentó dolor de garganta y problemas para tragar, y luego erupciones en el cuerpo. Nora Moreno, Noticiero El Salvador. Y ahora en el Foro Alfa me acompaña Kelvin Carpio con un adelanto de la información deportiva. Buenas noches, Kelvin. Muy buenas noches, Armando, qué gusto saludarte. Efectivamente hubo ya actividad en Champions. Hoy comenzó el torneo más importante a nivel de clubes y vaya resultados. El Chelsea perdió y el campeón, el actual vigente, demostró por qué va a buscar la corona número 15. Pendientes, luego de la pausa, la información completa. Ya volvemos.